Sí. Yo me decidí con un grupo a empezar a poner proclamas y a pintar paredes, tratando de amonestar a la gente lo que se avecinaba si un sistema comunista se intronizaba, es decir, se consolidaba en Cuba, por la experiencia que se tenía de la Unión Soviética, de China y de los países del este europeo, que nosotros lo sabíamos porque habíamos leído obras como La Nueva Clase de Milovan Gila, La Noche Quedó Atrás de Jan Martín, La Gran Estafa de Eudosio Rabini, y sabíamos lo que era un sistema comunista. Pero cuando la cosa se puso mala, decidí irme a alzar en noviembre del año 60 al Escambray. Pero como había una ofensiva muy fuerte allí, fui apresado antes de entrar a unirme a la fuerza ahí en el Escambray. Fui detenido en la zona de operaciones allí en el Escambray y después fui llevado para Isla de Pino, donde estaba el presidio político. Y ahí conociste a Pedro Luis Boitel. Sí, ahí conocí a principios de la década del 60 a Pedro Luis Boitel Abraham. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué fue tus primeras impresiones? Bueno, yo no sabía ni quién era, ¿no? Pero una vez salimos a la requisa cuando sacan a todos los presos para revisar y llegamos a un patio alambrado ahí y unos militares, a los negros que íbamos en los grupos, empezaron a condenarnos el hecho de que estábamos en contra de Fidel Castro siendo negros. Entonces yo vi una persona delgada que se metió y le enfrentó a los guardias y decía que los negros eran parte de la nación cubana y habían ayudado a fundar la nación cubana y su participación en la gesta independentista, y que Martí había dicho que dígase hombre, que seguirá todo, que hombre era más que negro, más que blanco, más que mulato, que todo lo que divide y especifica era un pecado contra la humanidad. Este hombre delgado ahí le había dicho a los guardias, a mí no me dio tiempo a contestar y le había reprimido, lo había condenado la actitud de esa racista contra los negros que estábamos ahí presos. Y entonces eso me llamó la atención y fui y le di la mano y le dije, me gustó tu actitud. Le dije a él me dio el abrazo, yo me llamo Gregorio Ariosa, él me dijo, yo me llamo Pedro Luis Boitel, y le dije, en nombre de todos los negros cubanos, con excepción de Juan Almeida, te concedo el título de negro honorario. Y él se empezó a reír, ¿no? Ahí nació la amistad mía con Pedro Luis Boitel. ¿Y quién era Pedro Luis Boitel? Pedro Luis Boitel era un líder estudiantil que en la fila del 26 de julio luchó contra Batista, contra la dictadura de Batista. Luchó, estuvo en el clandestinaje, luego se tuvo que exiliar en Venezuela. Él era radiotécnico en CMQ y era estudiante de ingeniería eléctrica en la Universidad de La Habana. Ese era Pedro Luis Boitel. Él se percató del rumbo totalitario que cogía la revolución cubana enseguida y empezó a combatirlo en una organización, y hasta que cayó preso. Lo aprendieron en el año 60 y estaba condenado lo habían condenado a dos condenas, una de 12 y una de 30, por la misma causa. Y cuando él va a su última huelga de hambre, a los 55 días, el 25 de mayo de 1972, lo dejaron morir, no le dieron atención médica y lo dejaron morir. Era un hombre de ideales. Él me enseñó mucho a mí, porque él fue el que me habló del padre Félix Varela, de Luz y Caballero, de los forjadores de la nación cubana. Él me habló mucho de eso a mí. Él fue el que me dijo a mí una vez, Ariosa, Fidel Castro no es un hombre de ideas. Y fue un error, un craso error, enmarcar, es decir, encasillar al castismo en una corriente de pensamiento. Porque la revolución cubana esa, dirigida por Fidel Castro, convirtió a Cuba en el régimen más reaccionario y más cruel que ha existido en el hemisferio occidental.